Continuar, retomar la exposición. Y bueno, antes de continuar con la exposición, voy a responder las preguntas que me han hecho llegar, ¿no? De parte de ustedes. Y bueno, voy a responderlas una por una. A ver, en el caso de Joel Cristian Córdoba, me dice, si un concesionario debe tener la certificación emitida por la municipalidad de la jurisdicción, ¿cuáles son los requisitos y bajo qué normativa? ¿No? Me ha hecho varias preguntas, pero voy a contestarle una por una, ¿ya? Entonces, en esta primera pregunta, es muy buena pregunta, en el tema de la certificación es algo bien importante. Miren, los concesionarios de alimentos están catalogados como empresas, prácticamente los consideran ya en la norma con el tema con DIGESA como una empresa obviamente de producción de alimentos, teniendo en cuenta que los concesionarios no son abiertos al público. O sea, no tiene el mismo contexto que un restaurante. Por lo general, los concesionarios de alimentos también trabajan en varias modalidades, ¿no? Los concesionarios de alimentos algunos tienen su propia planta de producción, ¿no? Al tener su propia planta de producción, ¿qué es lo que actualmente se está estableciendo en la normativa? Los concesionarios de alimentos con una propia planta de producción se acogen a la resolución ministerial 449 en el tema de procesos. Ya en el tema de procesos, se acogen a la normativa en el tema de que concesionarios de alimentos implementen el plan HACCP. Pero sin embargo, también tenemos en este caso el tema de que ellos también pueden obtener la certificación de principios generales de higiene, pero dado por DIGESA mismo, o sea, el PGH. La certificación de principios generales de higiene aplicable a concesionarios de alimentos es realizado por la autoridad, en este caso DIGESA, no la municipalidad. DIGESA es quien les otorga, ya sea la certificación de principios generales de higiene o la validación técnica oficial del plan HACCP. ¿Ya? Para aclarar también, la certificación de principios generales de higiene que ahora están pidiendo para los restaurantes, ¿no? Bajo la nueva norma de restaurantes, la 822, en el caso de restaurantes, sí lo dice claramente la 822, la certificación la van a realizar las municipalidades, ¿ya? En el caso de concesionarios de alimentos, es diferente. Al ser una planta de producción de alimentos, por lo general las plantas de producción trabajan a puerta cerrada, hacen la distribución, o sea, producen y distribuyen, es un servicio de catering, que lo que hacen que esas comidas elaboradas, preparadas, son destinadas ya sea a empresas públicas o privadas, vuelvo a repetir. Entonces, ellos están sujetos bajo el tema de DIGESA. La municipalidad, ¿qué injerencia tiene en este aspecto? Puede pedirles, obviamente, como corresponde como autoridad, la licencia de funcionamiento, el certificado de defensa civil, puede verificarles temas netamente administrativos. Pero la inspección, por si acaso, en concesionarios de alimentos, o sea, hay municipalidades, hay distritos que sí tienen, por ejemplo, en su ordenanza, que la vigilancia de los concesionarios. Eso no está normado en todas las municipalidades. Solamente algunas municipalidades, vuelvo a repetir, que tienen contemplado en su TUPA y tienen contemplado en sus procedimientos administrativos la supervisión directa de los concesionarios, de los concesionarios por parte de la municipalidad. Pero esos son solamente algunos distritos. Los demás, vuelvo a repetir, las plantas de producción denominadas como servicios de alimentación tienen en este caso la supervisión por parte de DIGESA y deben cumplir los concesionarios con la certificación de PGH y en todo caso, que es en este caso el tema que puedan optar también por la validación HACCP, ¿no? Esa es entonces la respuesta a la pregunta que me ha realizado. Luego dice, ¿qué acciones se debería realizar en caso el cloro residual en el agua excede o se encuentra por debajo de lo requerido por la norma? Dicho abastecimiento es de la red pública de Sedapal. Ya.
Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Miren, para nosotros determinar de quién es la responsabilidad, obviamente, primero hay que garantizar entonces el control del cloro residual quede directamente de abastecimiento de República. Por lo tanto, debemos de coger un punto más próximo en el establecimiento, ¿no? Llámese un lavadero más próximo de pronto o un punto de agua más próximo a la parte exterior del establecimiento, podríamos decir, cuando hablemos de un punto más cercano, ¿no? Entonces, tomarle la medición del nivel de cloro residual. Ahí es nuestro primer punto de partida. Si nosotros vemos que tiene un cloro residual bajo, ¿no? Y estamos volviendo a repetir, yo no he tomado muestras de un segundo piso, de un tercer piso, por lo tanto, no puedo tener la certeza, obviamente, sino que puede corresponder a que sea una medición de una tubería relacionada, las tuberías conectadas del tanque de almacenamiento. Entonces, en ese caso es diferente. Vuelvo a repetir, si el punto de agua está más próximo a lo que denominamos como red pública, y ese primer punto me determina un bajo nivel de cloro, yo tengo que mandar una carta a Sedapal manifestando mi queja, diciéndole de que hagan la verificación, dado que el nivel de cloro residual, ¿no? Procedente de la red pública, de responsabilidad de Sedapal, ellos tomen cartas en el asunto. Por lo general, ellos tienen que atender dicha queja y mandar a su equipo. Ellos tienen un laboratorio de control de calidad, tienen sus profesionales de supervisión para que puedan tomar las medidas, es decir, puedan también hacer sus controles respectivos y también puedan llevarse una muestra al laboratorio para que puedan realizar los análisis correspondientes y puedan determinar la actitud del agua, porque al tener un bajo nivel de cloro, obviamente el riesgo se incrementa de que esa agua pudiese estar contaminada. Un agua cuyo dictamen es un nivel de cloro debajo del nivel admitido, nivel permisible, es un agua no segura, es un agua no apta. Si hubiera al revés, fuera el nivel de cloro residual excede los límites permisibles, excede, ¿no? Y vuelvo a repetir, corresponde también a un punto de muestreo cercano al entrar al establecimiento, también está habiendo un problema a nivel SEDAPAL. Entonces también igualmente hay que reportar. Se reporta cuando hay un nivel bajo o sobrepase los límites permisibles. Ahora, en responsabilidad del establecimiento, si es un tema de un nivel de cloro residual que le he tomado de repente, vuelvo a repetir, sea en un segundo nivel o un lavadero lejano, y que obviamente mis redes de conexión para mi sistema de abastecimiento esté dada de que mi nivel de cloro, por ejemplo, es bajo, puedo sospechar que no ha habido un mantenimiento de mis sistemas de abastecimiento, es decir, de mi tanque elevado o mi cisterna. Entonces tengo que tomar medidas a nivel internas del establecimiento. O puede haber también un problema en la red de tuberías también, o sea, es un tema de mantenimiento de instalaciones sanitarias internas del establecimiento. O sea, hay muchos factores en los cuales el nivel de cloro interno en el establecimiento sea bajo. El que sea interno alto, no, es casi improbable, porque tendría que detectarlo yo al inicio y tomar medidas, ¿no? Entonces, creo que con eso contesto también esa pregunta. Y me dicen, los desperdicios o sobras de comidas en estos tiempos de COVID-19 se deben evacuar como residuos peligrosos. Son como siempre han sido, como residuos orgánicos. Estamos hablando de las comidas, ¿no? Es que son restos de comida, de mi proceso, ¿no? Entonces, no están contemplados como residuos peligrosos, no, son residuos orgánicos. Son residuos orgánicos como tal, deben estar contenidos en un tacho de color marrón, ¿no? A pedal, accionar a pedal, y con su bolsa interna, al interior del tacho, ¿no? Una bolsa interior negra, etcétera, al interior del tacho. Y vuelvo a repetir, es un desperdicio sobre comida que es diferente, ojo, cuando hablamos de un residuo orgánico procedente de hospitales, de establecimientos de salud. Ahí es otro escenario. Ahí si hablamos de comidas que han sido, por ejemplo, retiradas las sobras del pacientes, allí sí directamente van en residuos en bolsas rojas y en tachos rojos, pues son residuos peligrosos. Pues estamos hablando de otro escenario, vuelvo a repetir, son el caso de comida directamente atendida a pacientes con COVID, por ejemplo, ¿no? Y bueno, antes de ello también igualmente ha sido manejado como residuo peligroso el tema de comida de pacientes, ¿no?
Entonces, eso creo que hice la aclaración. Ahora me pregunta otra persona, es Gerson Saúl Pumapillo Rojas. Me dice, las siglas BPM refiere a las buenas prácticas de manufactura y también a las buenas prácticas de manipulación. ¿Cuáles son las diferencias? Ya, también está interesante su pregunta, porque eso hasta la fecha suele haber una confusión, ¿no? Lo que pasa es que las buenas prácticas de manufactura, normalmente entonces hablamos que contempla todo lo relacionado a lo que es, involucra las instalaciones, involucra todo lo que hemos hablado nosotros desde el inicio, ¿no es cierto?, de ahora de mi exposición. Me refiero a las buenas prácticas de manufactura aplicado a cualquier establecimiento, a cualquier planta de producción, servicio de alimentación, restaurantes, panadería, pastelería, centros de abasto, o sea, todo lo que involucra buenas prácticas de manufactura es cumplir, por lo tanto, con todos los requisitos que me establece la normativa, como por ejemplo los principios generales de higiene de códex alimentarios, ¿no?, que es la normativa internacional de referencia, y bueno, tenemos también ya luego las normativas propias de nuestro país, que son las dadas por DIGESA, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, aplicable para cada rubro, ¿no?, como restaurantes, como centros de abasto, como supermercados o de autoservicios, como la norma de panaderías. O sea, cada norma establecida en nuestro país para cada tipo de establecimiento, si ustedes leen la normativa, está clara ahí de la definición también y el desarrollo de la norma aplicado también a los programas prerequisitos, ¿no? Entonces, todo lo que son los programas prerequisitos, las buenas prácticas de manufactura y el programa de higiene y saneamiento. Estos dos programas prerequisitos constituyen los prerequisitos tanto para el HACCP como para los principios generales de higiene, ¿ya? Para poderlo aclarar. Entonces, eso es con respecto a estas buenas prácticas, lo que es la BPM. Ahora, dentro de nosotros cuando hablamos en el ámbito de manipulación de alimentos, antes de estas normativas existentes desde mucho tiempo, hablamos, ¿no es cierto?, de la manipulación, ¿sí? Entonces decimos las BPM, las buenas prácticas de manipulación. Ahora, dentro de las buenas prácticas de manufactura, como ustedes ven, y lo hablé al inicio, tenemos una etapa direccionada a, por ejemplo, el tema del personal. El tema del personal, en este caso, los manipuladores de alimentos tienen que cumplir las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Estas buenas prácticas de manipulación están dentro de las buenas prácticas de manufactura. Acá también me pregunta, en su segunda pregunta, por favor explique las BPH, me dice, ¿no? Buena pregunta también. A ver, me dice, las buenas prácticas de higiene están dentro del PHS, Plan de Higiene y Saneamiento, y estas a su vez están contenidas en las BPM. Ya, es simplemente términos de denominación. Cuando hablamos de las buenas prácticas de higiene, es como decir las buenas prácticas de manipulación de alimentos, ¿ya? Y para que no se confundan, son claves dos programas prerequisitos, buenas prácticas de manufactura y programa de higiene y saneamiento, o también le hablan como programa o plan de limpieza y desinfección. Son términos similares. Entonces, hablamos entonces, por lo tanto, de esa diferenciación, cuando hablamos entonces de las buenas prácticas de higiene, ¿no? Luego, a ver, dice, ¿con qué materiales deben estar construidos los techos, pisos y paredes para que cumplan con el diseño sanitario, tales como ser lisas, impermeables, colores claros y de fácil limpieza? Solo se necesita la pintura epóxica, por favor, epóxica, sobre un acabado convencional con cemento para obtener las características anteriormente mencionadas, o hay algún otro material que se tiene que agregar al material noble de las paredes, techos y pisos antes de la pintura epóxica. Ya, ok, ya. Mire, sobre los materiales. Los materiales, en este caso, tenemos que considerar los materiales, cuando hablamos entonces, por ejemplo, cemento, material de construcción a base de ladrillo, cementos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que considerar, por lo tanto, lo que denominamos como material noble. Entonces, en ese aspecto,
una construcción, una edificación sólida, ¿no? De material noble, entonces tenemos que garantizar, por lo tanto, su estado de conservación, ¿no? Cuando hablamos entonces de que cumplan, por lo tanto, con un diseño sanitario. No está permitido, obviamente, nada que concierne a madera, a otros materiales, por ejemplo, de construcción de tipo portátil, ¿no? No hay edificaciones, por ejemplo, que sean con aluminio, madera, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos entonces de una construcción de material noble. Y el diseño sanitario de ser liso, ¿no? Que ya le he mencionado, colores claros, ¿para qué? Para visualizar la suciedad. Por eso deben ser de color, y además porque el color claro establece que por relación visual es una imagen, permite que haya se pueda visualizar un espacio más grande, pueda permitir que también el personal pueda trabajar de manera más reconfortante, ¿no? Que pueda estar, por ejemplo, con un color oscuro y sobre todo, más que nada, desde el punto de vista sanitario, para evidenciar la presencia de suciedad y tomemos medidas correctivas. Ahora, el tema de la pintura epóxica, la pintura epóxica definitivamente es una pintura que va a evitar que precisamente la pintura convencional, como ustedes saben que producto del tiempo, del uso, del lavado, de la desinfección, si es una pintura lavable, ¿no? Con el tiempo esa pintura se va a ir descascarando. Se va a ir descascarando, siendo entonces presentándose un riesgo, en este caso, de contaminación. Entonces, allí se evita, por lo tanto, se evita de que pueda ser más bien, constituya un tipo de peligro físico, que por ejemplo haya restos de pintura que puedan caer también al producto, o caiga sobre una superficie, sobre una olla, etcétera, ¿no? Entonces, y en este caso, la pintura epóxica se aplica habiendo ya un tratamiento previo en la edificación, bueno, sobre un cemento pulido, le hacen un tratamiento previo antes de poder realizar el pintado con la pintura epóxica, ¿no? Que es en este caso la pintura adecuada en este caso, para empresas del rubro de alimentos, ¿no? Luego, me pregunta Joana, BG, ¿es obligatorio que las empresas tengan un luxómetro? Ah, muy buena pregunta. A ver, les comento. Hace un ratito me preguntaban justo en servicios de alimentación, ¿no? Actualmente, incluso para los servicios de alimentación y las plantas de producción, todas tienen que tener su luxómetro. Porque en la implementación de sus programas prerequisito, por ejemplo, lo que es la verificación de la intensidad de iluminación está dentro de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, las empresas que están orientadas, cuando hablamos de implementación incluso del sistema HACCP, ¿no? Que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, obligatorio para todas las empresas de producción de alimentos, tienen que tener, así como tienen un programa de mantenimiento preventivo de equipos, tienen que tener también un programa un registro de frecuencia que tengan que hacer su verificación de intensidad de iluminación. Por lo general puede ser una verificación mensual, ¿no? Mensual, que hagan estos controles. Teniendo su propio luxómetro, van a verificar las intensidades de iluminación por cada área, ¿no? Área de proceso, almacenes, vestuarios, servicios higiénicos, área de recepción, etcétera, ¿no? Entonces, se hace la verificación de la intensidad de iluminación. Ahora, hay dos opciones también, ¿no? Uno que idealmente normalmente se ha establecido que las empresas tengan su propio luxómetro. Sin embargo, aquellas que no tienen esa posibilidad o no lo han contemplado, porque la verdad por tema de costo les convendría que lo tengan propiamente, sin embargo, pueden solicitar a empresas que realizan dicho servicio. Uno solicita a la empresa y la empresa designa a sus profesionales que van a venir, traen ellos su luxómetro y hacen la verificación de las intensidades de iluminación.
¿no? Y en ese caso van a tomar medidas. Por ejemplo, si la iluminación es tenue, es débil, no cumple los niveles establecidos, tiene que tomar medidas correctivas, tendrá que intensificar la iluminación existente en un área, ¿no? A veces, por ejemplo, hay áreas de proceso que tienen una iluminación pobre, crítica, porque cómo van a estar viendo su elaboración. Imagínate elaborar, a ver, un ají de gallina o elaborar preparaciones que son complejas y entonces tiene que visualizar bien cuando está agregando los insumos, incluso pesarlos, para aquellos que trabajan de hecho con gramajes y tienen establecido ya su planificación de platos, de preparaciones, trabajan con pesos determinados y también obviamente la incorporación de varios ingredientes. Entonces, si tienen una iluminación pobre, no les va a dificultar su operación, ¿no? Entonces, ahora en restaurantes no es, no se les obliga que tengan el luxómetro, ojo, no es obligatorio. Por lo tanto, pueden tener la opción voluntaria si la quieren o piden el servicio que lo realice una empresa. Como recomendación, como hablamos de implementación de los principios generales de higiene, ¿no? Le recomendaría en todo caso que lo puedan adquirir, ¿no? Pero no está obligado, porque tienen la alternativa, vuelvo a repetir, que lo soliciten a través de empresas, ¿no? Que realicen dicho servicio, ¿no? Ok. Luego me preguntan, no sé si es la persona, me dicen, ¿cuál sería una desinfección adecuada en el área de procesamiento como en las otras áreas? Que explique, por favor. Ya, ok. Miren, para eso creo que, bueno, voy a hablarlo ahora, pero luego vamos a explicarlo también en las diapositivas, ¿ya? Pero estamos hablando de, por ejemplo, desinfectar superficies. Cuando hablamos del área de procesamiento, hay que desinfectar pisos, paredes, ¿no es cierto? Tenemos que desinfectar la mesa de trabajo, tenemos que desinfectar nuestras tablas de picar, nuestros cuchillos. Entonces, hay dosificaciones, o sea, para cada tipo, o sea, hay dosificaciones de uso, vuelvo a repetir, de acuerdo a la concentración. Yo creo que lo voy a explayarme más en las diapositivas que tengo sobre el tema, pero para darle un alcance, vuelvo a repetir, la desinfección de superficies en contacto con alimentos, por lo general están en 2.5 o 3 mililitros por litro de lejía, cuando hablamos de concentraciones entre 4 a 5%. ¿Ya? Entonces, más o menos es la dosis establecido 2.5 o hasta 3 mililitros por litro de hipoclorito por litro de agua, ¿no? Entonces, a eso me refería con el tema de desinfección de superficies. Si yo voy a desinfectar tablas de picar, yo voy a utilizar una dosis mayor, voy a utilizar 5 mililitros por litro, ¿no? 5 mililitros de lejía por litro de agua, ¿no? En este caso, para aproximadamente, si tengo 4% de concentración, tener una concentración final de 200 partes por millón, ¿no? Esa es más o menos las concentraciones. Obviamente, si voy a desinfectar tachos de residuos, la concentración, la dosificación de uso va a ser mayor, ¿no? Ahí puedo hablar hasta utilizar 10 mililitros por litro. O si voy a desinfectar inodoros, urinarios, de lo que sean sanitarios, servicios higiénicos, la dosificación va a ser mayor, definitivamente, ¿no? Luego me dice Nelcy Angélica Amorosa Lavarría. La ponente se refirió que no se debería usar para la desinfección en verduras y frutas la hipoclorito de sodio y en gotas. Los formatos de desinfección se reportan en gotas del uso de lejía. Entonces se tendría que corregir qué dice al respecto el ponente. Por supuesto, las dosis en gotas son insuficientes, completamente insuficientes, salvo que haya hecho la conversión de gotas a mililitros. Pero, como les repito, si yo, por ejemplo, para desinfectar verduras les estoy hablando de 2.5 mililitros a 3 mililitros, ¿no? Creo que más o menos aproximadamente 20 gotas me da un mililitro, ¿no? Entonces, si la va a trasladar a gotas, podría ser, pero yo he escuchado en los medios, y les soy sincera, he visto a profesionales de la salud
comentándolo, que referían que deben utilizar 3 gotas de lejía para desinfectar una verdura con una alta carga de contaminación. Entonces, comentarles que incluso, de acuerdo a la guía técnica de INACAL, incluso las concentraciones están por lo general en un rango incluso un poco mayor, ¿no? Pero, como les vuelvo a repetir, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo más o menos a la validación que hemos, bueno, en el caso de que hemos realizado en estos temas de sanitización, yo les traslado esta experiencia en lo que son las dosis de uso. Ahora, eso hay que validarlo. ¿Cómo yo lo valido? Realizando la desinfección, por ejemplo, de frutas y verduras, con la dosificación de uso, y luego de allí, luego de haber hecho la desinfección, el enjuagado, porque hay que enjuagarlo, ¿no? Luego de la desinfección, lo voy a, mando esa muestra a ser analizada a un laboratorio de control de calidad microbiológico. Entonces, yo, una vez que mando a hacer esos análisis, eso es lo ideal a realizar. Una vez que yo realizo esos análisis de laboratorio de esa fruta o vegetal lavado y desinfectado, y por lo tanto los resultados de análisis me determinan que no hay crecimiento microbiano, entonces yo tengo la certeza absoluta que mi dosis de uso es la correcta. ¿Me entienden? Es una herramienta de validación. Estoy validando, ¿qué estoy validando? Mi proceso y estoy validando mi dosificación de acuerdo a la concentración de desinfectante utilizado. Esa es la manera ideal. Así como ustedes ven que los desinfectantes autorizados, que cumplen con todos los requisitos, también pasan por controles de calidad. Esos desinfectantes se realizan enfrentamientos microbianos. Entonces, esos desinfectantes para ser utilizados han sido empleados, han sido confrontados con cultivo de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, enfrentarlos a salmonella, Escherichia coli, recuento de mesófilos, coliformes, enterobacterias, ¿no? Tanto microorganismos indicadores de higiene o también patógenos, ¿no? Entonces, también listeria, ¿no? O sea, es como yo valido mi programa de higiene y saneamiento, ojo, ¿no? Igual que también esa validación me lo pide la norma, tengo que realizarlo también para validar mi dosificación de uso de desinfección para superficies, como le decía hace un momento, ¿no? Para tipo de superficies en contacto con alimentos. Así como en el caso ya de productos, ¿no? Como vegetales, como frutas, ¿no? Entonces, si por ejemplo la persona tiene su formato de control que le ha colocado gotas, le recomiendo que lo corrija, obviamente. Tiene que corregirlo y validar su proceso de acuerdo al producto químico que va a emplear, ¿no? Bueno, luego por último tengo una pregunta de Rocío Bonino Solórzano, ¿no? Me dice, ¿el uso del amonio cuaternario para desinfección es más eficiente que la lejía? De ser así, ¿cómo es el uso de este y en qué superficies inertes y vivas? Ya, una pregunta también muy interesante. El uso del amonio cuaternario es una opción también sumamente interesante, eficaz, porque por algo no se estarían comercializando estos productos en base a amonio cuaternario. Incluso ahora es muy utilizado para una desinfección también igualmente muy eficaz porque tiene acción no solamente sobre bacterias, sino también sobre virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita las desinfecciones que se hacen de los ambientes se utilizan ¿no? Desinfectantes a base de amonio cuaternario, ¿no? Igualmente también, ¿no? Ahí existen diferentes marcas, a nivel comercial existen diferentes productos en base a amonio cuaternario. Hay que verificar la ficha técnica. Por lo general, cuando uno adquiere estos productos, es importante tener también un soporte técnico de la empresa que le provee de dichos productos, ¿no? En la cual le va a dar toda la información necesaria, la ficha técnica, la hoja de seguridad. En la ficha técnica establece la composición del producto, la dosis de uso. Y en la hoja de seguridad establece las precauciones, las condiciones de almacenamiento, de manejo de los productos químicos, ¿no? Entonces, el amonio cuaternario es súper sí eficiente. La desventaja que tiene, siendo honestos, es el tema de costos, ¿no?
para empresas. Les comento, antes de este tema de pandemia, muchas personas obviamente optaban por la lejía, que es eficaz, ¿no? Como les decía hace un momento. Ahí depende de la concentración y la dosis de uso, el manejo que hagamos el producto. Pero el amonio cuaternario definitivamente es súper eficaz también para poder utilizar en ambientes, en superficies, ya, inertes, mayormente, ¿no? Por ejemplo, también se utiliza para desinfección de equipos, de mesas de trabajo, ¿no? Todo lo que involucra, por lo tanto, mobiliario, implementos de uso en producción, es muy utilizado el amonio cuaternario, ¿no? Y bueno, veo que esas son todas las preguntas, y bueno, vamos a continuar entonces con la exposición. Ok, entonces continuamos, ¿sí? Ok, continuamos, ¿no? Sí, continúe. Okay. Entonces, nos habíamos quedado en esta diapositiva de lavado y desinfección de verduras, ¿sí? Entonces, para retomar brevemente con lo que había conversado con ustedes, entendemos que hay una selección previa, un lavado riguroso y luego vamos a preparar la solución desinfectante. Como yo les decía acá, porque la verdad, yo le diría que cada empresa tiene que detenerse a hacer una buena evaluación de los productos que va a optar. Yo no les podría decir, usen solo la lejía, porque existen muchos productos en la actualidad, por ejemplo, el dióxido de cloro, tenemos también el yodo, sí no les recomiendo, salvo que obviamente tengamos en cuenta también la dosificación de uso, ¿no? Y el tiempo de exposición, porque a veces cuando hay un tiempo prolongado, el olor es penetrante del yodo y en algunos casos suele también producirse alguna coloración en el producto, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, es una desventaja. Sin embargo, el bactericida en manos muy eficaz es precisamente a base de yodo, ¿no? Por lo tanto, existen otras opciones, precisamente. Hay también, por ejemplo, desinfectantes y preservantes, que es, por ejemplo, productos a base de extracción de semillas, de cítrico, de naranja, ¿no? Limón, o sea, son productos que son naturales, obviamente, o logran en este caso también una acción eficaz durante la desinfección. Y existen, como digo, hay bastante amplitud de uso en varios productos. Tal vez, como digo, la más comercial y en tema de costos accesible es el hipoclorito de sodio, la lejía. Por lo tanto, no podemos no dejar de mencionarlo porque es de alguna manera la que más se utiliza. Pero hay que saber utilizarlo. No utilizar ni una ínfima cantidad en gotas, ni utilizar una cantidad excesivamente alta. O yo he visto casos de lugares donde utilizan la lejía en una dosis alta y no lo enjuagan, imagínense. Entonces ya estamos hablando nosotros de un tema de una contaminación de tipo química. Tenemos que enjuagar, o sea, utilizamos, ¿no es cierto?, la solución de desinfección en el caso de la lejía, ¿ya? Estamos situándonos acá para el caso de vegetales y frutas. Entonces, utilizamos una dosis de 2.5 mililitros de hipoclorito de sodio de lejía por litro de agua. Entonces, colocamos las verduras o vegetales en esta solución de desinfección. Si yo, por ejemplo, tengo 3 litros de agua, ¿no? Y utilizo 2.5 mililitros por litro, entonces utilizaré 7.5 mililitros de lejía por 3 litros de agua, ¿sí? Si utilizo 4 litros de agua, serán 10 mililitros de lejía por los 4 litros, ¿no? Yo preparé esta solución, ¿sí? Adicioné la lejía, para eso me necesito adquirir probetitas de plástico o también las jeringas que utilizamos para aplicación de inyecciones, ¿no es cierto? Las jeringuitas podemos comprarlas, ¿no? Por ejemplo, esas jeringas de 10 mililitros, de 5, podemos comprar varias jeringuitas
o vuelvo a repetir, la opción son las probetas graduadas. No le diría que alternen entre gotas o tapita porque es confuso, ¿no? Entonces, esas instrucciones de uso tienen que estar también visibles, tienen que haber rótulos colocados en las áreas de proceso para que sea recordado por el manipulador de alimentos, sobre todo la persona encargada de preparación de previa, ¿no? Entonces esa persona tiene que tener ahí su instructivo de trabajo y tener claro el producto que está utilizando y la dosis de uso. Y no estar cambiando, por ejemplo, un día utilizaron lejía Clorox, al día siguiente utilicé lejía, no sé, blanquita, utilicé Sapolio, ¿me entienden? Cambio de diferentes desinfectantes porque creo que es lo mismo. No es lo mismo. Hay que ver, por favor, el rotulado. Verifiquen la concentración de uso, ¿ok? Entonces, adicioné en este caso esta dosificación de 2.5 mililitros de hipoclorito, que es una lejía al 4%, ¿ya? Y luego coloco las verduras, los vegetales o frutas en esta solución que preparé, que obviamente una vez que le adicioné la lejía al agua, la debo homogenizar con un utensilio, homogenizo para que pueda obviamente diluirse esa cantidad de lejía en el agua, ¿no? La muevo homogéneamente, esa solución que preparé, y luego, antes de pasar a la aplicación a colocar los vegetales o frutas, les voy a comentar otro tema importante, ¿ya? Se utiliza en la actualidad también cintas de verificación de concentración de desinfectante. ¿Ya? Eso, por ejemplo, en validaciones es una herramienta súper importante. Si yo no quiero validar mis principios generales de higiene o validar mi HACCP, ¿no? Tengo que asegurar, yo cómo puedo demostrar que he preparado una concentración de uso de 200 partes por millón o 100 partes por millón o 300 partes por millón. No solamente porque yo pueda referir, no, yo preparé y utilicé y punto. No, yo tengo que demostrar que esa preparación que he realizado tenga las partes por millón que necesito. Entonces, comercialmente también se venden estas cintas indicadoras, como tipo las cintas, como las cintas pH, que ustedes imagino deben recordar, pero estas cintas vienen de color blanquito, y al colocarse inmediatamente sobre la superficie del agua con desinfectante, vira de color, ¿no? Y en ese caso se establece hay una tabla en el producto, en el frasco, donde establece las diferentes dosificaciones, 50 partes por millón, 100, 200, 400 partes por millón. Entonces yo introduzco esa cinta indicadora, vira de acuerdo a una concentración que puede haber entre un lila leve hasta un morado intenso, y yo determino entonces a qué concentración y aseguro y valido que yo he preparado la solución adecuada. Y también me sirve como una herramienta, ojo, para los supervisores, para los auditores de calidad, para que puedan, en este caso, realizar la verificación que el operario ha preparado la solución adecuada, ¿no? Y eso también se plasma, se registra, ¿no? Entonces, hago mi verificación de la concentración de uso, luego coloco los vegetales en una solución desinfectante, en esta solución desinfectante preparada, y paso a la otra etapa, que es ver el tiempo de exposición. El tiempo de exposición de los vegetales y de la fruta. Hay también muchas opiniones en cuanto a eso, ¿no? A veces he escuchado cuando me dicen que lo ha dejado 1 hora, como alguien que me dijo que lo dejó 1 minuto, ¿no? Y lo puse y lo saqué, ¿no? Entonces tiene que haber un tiempo de exposición mínimo, ¿no? ¿Para qué? Para que actúe, ¿quién va a actuar? Obviamente el desinfectante sobre los microorganismos existentes en ese producto, en esa materia prima. Entonces un tiempo se puede decir un tiempo mínimo adecuado, es dejarlo en reposo por 10 minutos aproximadamente. Algunos contemplan, les soy sincera, entre 10 minutos a 15, ¿no? Entonces, dejar ese tiempo de reposo, ¿no? Y luego de haber pasado el tiempo de reposo, para eso tenemos que tener nuestros cronómetros, ¿no? Tener nuestras herramientas. Tenemos nuestro cronómetro y nos avisan ya que el tiempo pasó, ¿no?
y procedemos a enjuagar. Hay que enjuagar ese producto. Hay que enjuagar, obviamente, el vegetal que está inmerso en esa solución desinfectante. Elimino esa solución desinfectante y procedo a enjuagar varias veces de forma rigurosa con agua constante el vegetal o fruta, ¿no? Una vez que yo lo he enjuagado varias veces y eliminé, por lo tanto, cualquier excedente de cloro residual en el agua, en la preparación y por lo tanto que ya ha quedado en el producto del enjuague, ¿no? Voy a eliminar ese cloro residual remanente. Y procedo a escurrir, ¿no? El agua, ¿no? Ya sea del vegetal o fruta que he desinfectado y ya puedo utilizarlo, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento a realizar para lavado y desinfección de vegetales y de frutas. Bueno, en la preparación previa también vemos otra etapa sumamente importante, que es lo relacionado a cómo yo realizo el porcionamiento, por ejemplo, de los cárnicos, ya sea carne de res, carne de pollo, cerdo, pavo, pescado, etc. Cuando yo les hablaba, recordarán al inicio, les decía de que uno cuando resecciona los productos cárnicos lo destina a congelación, si no lo voy a usar de forma inmediata. Entonces los congelo, ¿sí? Sin embargo, obviamente, voy a utilizarlo, está el producto congelado, muy congelado, porque tengo un equipo que estamos hablando que lo está manteniendo a temperatura de menos 18 a menos, el descongelamiento no es rápido. El descongelamiento, por lo general, yo que tengo que hacer, sacar mi carne de la congeladora y pasarlo a una conservadora. Eso demora, sí, claro, por lo general me puede demorar, por eso que tengo que haberlo porcionado, no voy a tener como en la foto un gran bloque, ¿no? Y ustedes están viendo que es incorrecto, que el agua le está cayendo directamente al producto, ¿no? Cual es incorrecto. Entonces, la carne que ya ha estado porcionada, esa recomendación es importante, ¿eh? No pueden congelar todo un bloque, congelen ya porcionadamente las cárnicos en la cámara. ¿Por qué? Porque así va a hacer que ustedes paulatinamente, de acuerdo, más aún ahora que están proyectándose reinicio de actividades con varias personas que he tenido oportunidad de conversar, de clientes, me refieren de que no saben, pues, no saben inmediatamente, entonces tienen que empezar con poca cantidad y de acuerdo, pues, a más o menos a la demanda que van a ir teniendo, ¿no? De parte de sus clientes, pues va a poder ir incrementando su producción, pero al inicio tienen que empezar con una poca producción, obviamente, ¿no? Si no van a tener pérdidas, ¿no? Que se les quede comida. Como sabemos, toda comida preparada es para ser consumida de inmediato. No puede ninguna comida quedarse guardada para el día siguiente. Eso está terminantemente prohibido, ¿no? Entonces, esas carnes porcionadas, congeladas, las vamos a sacar vuelvo a repetir, de la congeladora a la conservadora para ser descongelados. Entonces, por lo pronto, unas 24 horas antes, un día antes, o sea, yo tengo mañana una producción de, no sé, chuleta frita con papas, ¿no? O de repente un adobo de cerdo, ¿no? Entonces voy a proyectarme al día siguiente y tengo que retirarlo, obviamente, de la cámara congeladora a la conservadora. Esa descongelación se tiene que realizar de forma paulatina en el nuevo equipo, de tal manera que cuando nosotros controlemos al día siguiente la temperatura del equipo y del producto, obviamente, ya descongelado, la temperatura no debería superar, se supone que ya pasó de congelado a conservado, no debería superar los 3 grados centígrados, ¿no? De manera ideal, ¿no? Por el mismo tema que ya hemos hablado en todo momento, la zona de peligro. Entonces tiene que haber una descongelación durante ese lapso de horas en un equipo, ¿no? Para prevenir la contaminación cruzada. Sin embargo, también quiero explicarles aquí que esa es la manera ideal. Cuando me preguntan, ¿puedo hacer una descongelación al medio ambiente? No. En ese aspecto, por lo tanto, cuando
hablamos de una descongelación que puede hacerse con agua, sí se puede hacer, pero sin romper el empaque. Yo no puedo descongelar una carne, ¿no? Yo les comento, en alguna me ha tocado ver también en algún momento en algunas cocinas o servicios de alimentación, ver el lavadero que lo empozaron de agua, lo llenaron todo de agua y ahí colocaron encontré sumergidos pollos, por ejemplo, pollos sin empaque, los habían colocado ahí en el interior. Peor aún, he visto lavaderos donde tenían la carne de pollo con la carne de res y con el pescado dentro del mismo lavadero, imagínense. Total contaminación cruzada, ¿no? Entonces, pero lo que he visto más veces, lamentablemente, es eso, ¿no? Que sumergen el pollo en el lavadero para que lo descongele. Incorrecto, incorrecto. Lo que yo sí puedo hacer, porque puedo entender que de repente descongelaron una cantidad y de repente ese día les comunicaron temprano que van a venir van a tener más demanda de delivery, ¿no? Entonces de repente tienen que entregar, no sé, imaginemos, 50 pedidos de pollo, ¿no? Ahora imaginándome un escenario de una pollería, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, si ha habido una preparación, ha habido una anticipación también en esa comunicación, ¿no? Yo puedo hacer una descongelación con agua a chorro continuo, pero con su empaque individual de cada unidad de pollo, ¿no? Por ejemplo, si el pollo ya ha venido, ¿no? Es cierto, beneficiado con su empaque, su bolsa sellada, puedo, obviamente, agregarle agua a chorro continuo, descongelarlo de esa manera, con agua. Lo que no puedo hacer es empozar, vuelvo a repetir, el producto. También las recomendaciones nos dan de que puedo tener de alguna manera, ayudarme teniendo de repente una cantidad de agua determinada y voy a colocar ahí las unidades de pollo o cárnico que quiera descongelar, pero también tengo que rotar. Esa agua no puede estar estancada por más de media hora. Tengo que cambiar, hacer el cambio de agua. ¿Y qué otra manera de descongelación adecuada tenemos? La descongelación con el uso del microondas. En la descongelación con el uso de microondas solo está permitido para porciones pequeñas y siempre y cuando mi actividad operacional inmediata va a ser obviamente la preparación, ¿no? O sea, lo descongelo porque lo estoy preparando, lo voy a utilizar para preparar, ya sea para hacer una cocción o, por ejemplo, para hacer una carne a la plancha o un pescado, etcétera. Entonces, lo descongelo en el microondas porque se trata, vuelvo a repetir, de porciones pequeñas, incluso individualizadas, que están, ya han tenido su gramaje, están pesadas o están ya colocadas, protegidas en su filo, bolsa plástica, de forma individual, ¿no? Y ahí yo sí puedo descongelarlo haciendo uso del horno microondas, ¿no? Entonces, son estos 3 escenarios de descongelación que podemos nosotros realizar. Eso está establecido como una preparación previa o preparación también intermedia, ¿no? Y bueno, luego pasamos a la preparación final, ¿no? En la preparación final, entonces vemos, antes que olvide, en la preparación previa está implícito que estoy aplicando mis programas prerequisitos, mis BPM y mi programa de higiene y saneamiento. Eso siempre tenemos que recordar, ¿no? Entonces, en esta etapa pasamos ya a esta siguiente etapa que es la preparación final, ¿no? Entonces, en las preparaciones finales, obviamente tenemos alimentos sometidos a tratamiento térmico. En los alimentos sometidos a tratamiento térmico, tengo que tener establecido 2 parámetros de control importantes, que es el tiempo y la temperatura. Es muy... Por eso, que en este aspecto cobra real importancia el que estén dotados los restaurantes, tienen que tener sus termómetros para alimentos. Se recomiendan 2 termómetros, uno para control de temperatura de preparaciones frías y otro para preparaciones calientes, ¿no? En estos uso precisamente de registros de control, una de las etapas críticas es la cocción o el horneado, por ejemplo, si hablamos de un horneado de pollo, ¿no es cierto?, pavo, etcétera,
productos sometidos a horneado o pasteles, soufflés, etcétera, todo producto sometido a un horneado, igual estamos viendo como un aspecto crítico la temperatura versus el tiempo. Productos sometidos a cocción, las sopas, el arroz, los guisos, productos sometidos a freído directo, como el caso de cárnicos o a la plancha, etcétera. Todos estos productos tienen que entonces tener sus controles de tiempos y temperatura que nos permitan qué cosa asegurar, no solamente el ámbito gastronómico, ¿no? El ámbito de cumplimiento de requisitos en cuanto al gusto, sabor, con textura de la carne o o en este caso consistencia, si es en caso de una preparación de un guiso, imaginemos, ¿no? Aparte del color, olor, sabor, aspectos sensoriales, organoléctico. El objetivo de inocuidad está garantizado de que el tratamiento térmico sea suficientemente capaz de haber destruido a los microorganismos. Por eso que tenemos que tener en consideración que también no son los mismos tiempos operacionales que utilice para una carne rellena, por ejemplo, un pollo relleno o un cerdo relleno, por ejemplo, que, por ejemplo, el pescado, ¿no? Entonces, varían obviamente los tiempos, ¿no? Ok, entonces le refería que en la preparación final tenemos que cumplir adecuadamente también las buenas prácticas, por eso hablamos entonces del uso adecuado de mis EPPs, como ven ustedes el tema del uniforme de trabajo, ¿no? Incluso, les soy sincera, allí no estamos en una condición ideal, a veces les soy sincera de conseguir fotos que sean absolutamente ideales, no se encuentran desde el punto de vista en cantidades. Si bien es cierto, tratamos de ver temas de realidades. Por ejemplo, como sabemos ahora, el tema del tema de la indumentaria, como sabemos, no podemos tener las mangas cortas, ¿no? Preferentemente manga larga, ¿no? Y obviamente los guantes de protección, la mascarilla obligatoriamente, y la cofia que cubre absolutamente todo el cabello, así como nuestro uniforme completo, ¿no? Completo. Entonces, el cumplimiento entonces de la BPM y de lo que es nuestro programa de limpieza y desinfección, ¿no? Nuestro programa de limpieza y desinfección, en la cual va a involucrar todo aquello que voy a utilizar, que voy incluso, no solamente estoy hablando ya del tratamiento térmico, que me he preocupado de que mi cocina, mis ollas, mis sartenes, mis wok que voy a utilizar, o por ejemplo mis coches del horno, si es un horno a nivel industrial, o todos mis equipos e implementos estén previamente lavados y desinfectados, ¿no? Y en buen estado. Me preocupo entonces de esta actividad de preparaciones de alimentos con tratamiento térmico, porque tenemos también los alimentos de preparación final sin tratamiento térmico. Tenemos preparaciones, obviamente, como por ejemplo el ceviche, ¿no? Las ensaladas crudas, ¿no? Por ejemplo, alimentos mixtos, ¿no? Que tienen combinación de alimento crudo como tal, como un producto, como por ejemplo la palta rellena, ¿no? Tienes la palta como alimento original y es una palta rellena, por ejemplo, va a incorporar verduras cocidas, además del pollo, ¿no? Pollo, por ejemplo, cocido, deshilachado, luego le vamos a incorporar zanahoria, papa, ¿no? Vainitas en unos casos que utilizan, choclito, etcétera. Entonces, es una combinación mixta, ¿no? Pero tenemos entonces alimentos sin tratamiento térmico y alimentos con tratamiento térmico, ¿no? Entonces, en estos dos escenarios, tenemos que cumplir todo lo relacionado, vuelvo a repetir, en las BPM y lo que es
limpieza y desinfección. Para alimentos sin tratamiento térmico, por supuesto que tenemos que extremar nuestras medidas de lo que es un parámetro crítico, es la desinfección. Pero si yo no he seleccionado, no he lavado adecuadamente, no voy a tener una desinfección eficaz. Entonces, así como en el tratamiento térmico buscamos la destrucción de los microorganismos, en la desinfección de los vegetales y frutas, ¿qué buscamos? Reducir al mínimo la carga de contaminación, porque no vamos a eliminarlos al 100%, ¿no? Pero vamos a buscar una reducción de la cantidad de microorganismos hasta un nivel de seguridad, ¿no? Entonces, eso es importante, entonces, considerar, ¿no? Entonces, en lo que es preparación final. Ahora, ¿qué se recomienda también? Los tiempos operacionales. Aquí es clave lo que yo les decía al inicio, ¿no? Ustedes, las personas en ese caso que están manipulando alimentos, están en operaciones, van a estar horas ahí en operaciones, ¿sí? Entonces, todo lo relacionado al ambiente adecuado para las operaciones, el tiempo operacional es sumamente importante. Entonces, yo les recomiendo aquí que también controlen sus tiempos operacionales, ¿no? No pueden hacer preparaciones con mucha anticipación si se trata de cremas, por ejemplo, de alto riesgo. Entonces, tener en consideración también que los tiempos no pueden ser muy prolongados, ¿no? Con ello no les digo que tienen que estar corriendo en la cocina, pero hay tiempos adecuados que ustedes tienen que tomar en consideración porque estamos en una temperatura de peligro. Porque la verdad, el que estén optimizadas las cocinas, estaríamos nosotros de repente no ajustándonos a la verdad, en el sentido que las cocinas no están idealmente acondicionadas para temperaturas bajas. Eso no es así, ¿no? Entonces, basta, vuelvo a repetir, que esté un alimento expuesto, trabajándose, un alimento, manejándolo, procesándolo en una temperatura en zona de peligro, ¿no? Entonces, los riesgos se incrementan. Y eso es algo que debemos de considerar. Por eso que cuando hemos venido hablando de estos controles operacionales, ¿no? Estamos viendo, por lo tanto, que cada una de ellas cobra bastante importancia en todo aquello que nosotros debemos de considerar. Antes de las operaciones, durante las operaciones y después de las operaciones, en cada una de ellas, ¿no? En los protocolos que luego, como les decía, en la siguiente sesión vamos a tocarlos, conlleva, por ejemplo, estos protocolos que, por ejemplo, el que ha elaborado produce, también establece una guía bastante interesante porque establece también los controles a lo largo de cada etapa, ¿no? Pero ligado también a tiempos, ¿no? Entonces también son herramientas importantes también a considerar y obviamente esas referencias, toda información que nosotros podemos tener, cada establecimiento debe elaborarlo, debe adecuarlo, debe aterrizarlo, debe plasmarlo de acuerdo a su propia realidad. Bueno, entonces, luego de la parte de que conlleva el tema de preparación final, entonces vemos esta fotografía, obviamente ahorita no es aplicable a nuestra realidad en lo que va a ser modalidad de delivery, porque aquí se están armando los platos, ¿no? Nosotros estamos hablando que lo que ya va a ser el armado de platos para el despacho, todo va a ser con material descartable. Entonces, hablamos entonces de materiales de envase para alimentos, ¿no? Mayormente, entonces, que van a estar destinados a poder ser luego vertidos los alimentos en estos recipientes de uso descartable para luego ser contenidos en una bolsa primaria directamente en contacto con dichos envases para luego ser destinados para la modalidad de delivery o en todo caso armados para ser recogidos en el establecimiento, ¿no? Entonces, esto es importante entonces considerar
igual énfasis quiero tomar en el tema de la importancia que se tiene en el tema del uso adecuado de las tablas de picar y los cuchillos como herramientas importantes en nuestro proceso de elaboración, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Tenemos que considerar que tenemos el poder usar diferentes colores de tabla, ¿no? Para cada tipo, para cada grupo de alimentos, ¿no? A veces me preguntan, ¿y por qué tenemos que utilizar las tablas de colores? Es para prevenir los riesgos de contaminación cruzada, ¿no? En ese aspecto, por lo tanto, tenemos que considerar, por ejemplo, las tablas de color verde para vegetales, ¿no? Algunos también lo utilizan para frutas, las tablas de color amarillo para pollo, las tablas de color azul o turquesa para pescado, las tablas de color rojo para carnes de res, ¿no? O de cerdo. Y tenemos la tabla blanca para alimentos precocidos. Algunos también lo utilizan, por ejemplo, para lácteos y embutidos, por ejemplo, las tablas blancas. E incluso aquí algunos utilizan, por ejemplo, las tablas marrones. Algunos lo utilizan para preelaborados o para el pan, etcétera, o para precocidos, ¿no? Entonces, como vemos que existen, por lo general, 6 colores de tabla. A veces nos refieren, no, tengo que tener los 6 colores de tabla. No, tendré de acuerdo a mi realidad, tendré de acuerdo a obviamente a mis procesos, a mis tipos de preparaciones que voy a tener. Si yo mis preparaciones no utilizo para nada el pescado, pues no necesitaré tener una tabla turquesa, ¿no? Les comento, en el caso de restaurantes pequeños, basta que tenga por lo menos 3 colores de tabla para que puedan, en este caso, realizar sus operaciones y sobre todo prevengan los riesgos de contaminación cruzada. Aquellos restaurantes de mayor magnitud, de mayor área, de que tienen obviamente áreas de proceso y líneas de producción variadas, allí sí les recomiendo que puedan implementar todos los colores de tablas, ¿no? Y también, como sabemos, no solamente tenemos las tablas de picar de colores, sino también los cuchillos con mangos de colores. Tienen el mismo objetivo, prevenir riesgos de contaminación cruzada, ¿no? Entonces, esto es un aspecto sumamente importante que no quería dejar de mencionar, ¿no? Ahora, en el tema de la manipulación, obviamente estamos viendo ya, por ejemplo, el armado de platos destinados para su distribución, ¿no? Igualmente, pues, el uso adecuado de las EPPs, ¿no? Con mayor, se puede decir, estamos hablando de un contacto directo con un producto ya procesado, por lo tanto las medidas de rigurosidad se incrementan, es decir, de mayor cuidado que debemos de tener, no sin haber descuidado todas las etapas anteriores, pero tenemos que tener en cuenta todo lo relacionado a las EPPs, ¿no? Miren, acá en BPM servido está esta etapa de utilizar, como ustedes saben, el tema de cubiertos, vasos, vajillas, nada de eso está obviamente considerado. Sin embargo, tenemos que contemplar el tema del despacho de alimentos considerando el uso, como les dije hace un momento, de material descartable, ¿no? Para eso entonces tenemos diferentes también opciones, incluso de material biodegradable, que se tienen ahorita en el mercado, ¿no? Para que podamos utilizarlos. También se están utilizando los recipientes. Bueno, hay una tendencia, como ustedes bien saben, a ya no emplear el tecnopor, ni utilizar el recipientes descartables en plástico, pero bueno, es un tema de que tiene que darse la normativa en el tema de plazos. Sin embargo, bueno, hasta la fecha los están utilizando, pero yo les recomendaría, obviamente como corresponde, que trabajen ya con materiales biodegradables, trabajen con igualmente bolsas también adecuadas, ¿no? Minimizar obviamente los riesgos también de contaminación o impacto al ambiente, ¿no? Y bueno, tenemos que contemplar precisamente todo lo relacionado a asegurar la inocuidad del producto, ¿no? Miren, en el tema entonces estamos viendo el tema del despacho, destinado, por lo decía, actualmente a 2 modalidades, ¿no?
Las dos modalidades están dadas en lo que es servicio de delivery o el servicio de recojo en el establecimiento, en el restaurante, ¿no? En ese aspecto los restaurantes actualmente están adecuando muy como corresponde, debidamente, aparte de todas sus instalaciones o todo su flujo operacional, determinar claramente sus áreas de despacho, ¿no? Y lo que va a ser entonces el camino a la distribución, ya sea recojo del cliente en el mismo establecimiento donde lleva a recoger la preparación lista, no solamente en su recipiente primario, sino también en bolsa externa, ya sea bolsa de papel, que en ese caso también es ideal, o por último bolsas plásticas. Y en este aspecto viene también todo el cumplimiento de protocolo que se debe dar en este aspecto de lo que es la desinfección, tanto de la bolsa externa, de la bandeja, de la persona, tanto de quien entrega el producto, en la cual se establece una barrera física entre la persona y el cliente, ¿no? Que va a recoger dicha preparación, ¿no? Entonces aquí también estamos hablando, obviamente, ya que esta modalidad no la estamos, obviamente, todavía aplicando en el absoluto, sino la modalidad de delivery, que para ese caso de delivery también no conlleva el producto final armado para ser colocado en los contenedores térmicos para ser destinados a su distribución, ya sea a través de medios de vehículos de transporte como motos u bicicletas, ¿no? Entonces, eso también conlleva todo lo relacionado a que las personas encargadas del delivery, ¿no? Igualmente tienen que establecer todo un cumplimiento, un protocolo en el control de su salud, ¿no? Vigilancia en el tema de control de temperatura, vigilancia en el uso adecuado de sus EPPs, vigilancia en el lavado y desinfección de sus contenedores térmicos, mucho cuidado y vigilancia y medidas de prevención con el tema de manipulación de dinero, si se va a llevar a cabo, que no es aconsejable, pero sí vemos como una opción que lamentablemente todavía se está dando, pero la recomendación que sea a lo mínimo. Para eso los restaurantes tienen que establecer mucho el tema de las modalidades de pago a través de tarjetas, transferencias, ¿no? Para evitar el que estén manipulando el dinero, tanto la persona que paga como la persona del restaurante que debe recepcionar el dinero, ¿no? Por ser una fuente alta de contaminación, ¿no? Entonces, en ese aspecto también las recomendaciones están dadas a los clientes. Por ejemplo, tanto el cliente que recoge la preparación, tanto como el cliente que va a recepcionar su pedido en su casa, ¿no? Tiene que igualmente salir utilizando sus EPPs adecuados. No está permitido tampoco la entrega de ningún alimento si el cliente no está conllevando, por ejemplo, su EPP, ¿no? Se le insta que de forma inmediata la persona deba realizarlo, si no, por lo tanto, no se podría hacer uso de entregarle el alimento preparado en su contenedor por los altos riesgos que implica, ¿no? Entonces, aquí también vemos un aspecto sumamente importante en ello, ¿no? Y bueno, pasamos entonces a la cuarta etapa, que es lo de equipos y utensilios. Que no transmitan sustancias tóxicas, olores ni sabores a los alimentos. Ese es el tema de los equipos que vamos a utilizar para nuestro proceso, para los almacenamientos y la producción, ¿no? Igualmente las bandejas, los contenedores, los utensilios, también tienen que guardarse en un lugar, en un estante adecuado, sanitizado. Ahora estos productos ya lavados y desinfectados deben ser secados y ordenarlos adecuadamente en los estantes donde vamos a ubicarlos, ¿no?
pasamos por último, uno de los penúltimos temas en forma importante también, muy importante, es lo referente a la higiene personal, ¿no? Para ello tenemos el tema de responsabilidad del control médico de los manipuladores de alimentos. Bueno, sabemos el tema del carnet de sanidad, ¿no? El uso del carnet de sanidad para el tema de, en el caso de control que llevan a cabo las municipalidades. Sin embargo, recomienda que también, sobre todo, realicen una evaluación médica al manipulador y que los análisis que se realicen sean relacionados con enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Sabemos que en este tema de salud, ahora por el tema del COVID, las personas deben haber pasado por su control, despistaje, ¿no? De COVID, ¿no? Como sabemos, cualquier persona que esté padeciendo alguna enfermedad infectocontagiosa, respiratoria, sobre todo gastrointestinal, heridas, infecciones cutáneas, debe comunicarlo inmediatamente al administrador, por lo tanto, que se encuentran mal de salud y no van a poder trabajar, ¿no? Igualmente, por si acaso en el tema del COVID, sabemos que tiene que haber una vigilancia permanente. Por eso que se le controla la temperatura al ingreso. Durante los procesos tiene que haber una vigilancia y una supervisión ante la presencia de algún signo o síntoma, en la cual tiene que comunicarse de forma inmediata, ¿no? Y poder ser derivado a su atención médica correspondiente, ¿no? La persona. ¿Qué hemos de evitar, como en todo, y que ahora con mayor, vuelvo a repetir, mayor énfasis? El evitar las malas prácticas, ¿no? Obviamente prohibido fumar, comer en las áreas de proceso, escupir, etcétera, o sea, todo lo que conlleva a evitar, ¿no? Prohibido, ¿no? El tema de, por eso que se recomienda que también hayan rótulos o señalizaciones donde se le indica al personal, ¿no? Que no puede comer, ni fumar, ni obviamente usar accesorios de uso personal, mientras que está en producción, ¿no? Ahora cobra importancia también la limitación de los celulares en las áreas, ¿no? No está permitido el uso del celular. Acuérdense, es un material de metal, que también igual nuestro celular, el uso diario que tenemos que someterlo a lavado y desinfección rigurosa, igual que en el caso de todas las superficies en contacto con alimentos, ¿no? Bueno, las uñas cortas y limpias, libres de esmalte, que ya sabemos, el tema de uso de implementos, los EPPs, ¿no? La indumentaria, la cofia, la mascarilla, los guantes descartables, hay que cambiarlos en un promedio de 4 horas, o cuando obviamente se nos deterioren, igual que la mascarilla, que si ya está humedecida tenemos que cambiarla, y ahí tenemos que utilizar nuestro tachito exclusivo para poder eliminarlo, ¿no? El uso del lavado de manos, ¿no? La importancia del lavado de manos todas las veces necesarias. Y sobre eso yo les instaría de que tengan registros de control con horarios de lavado de manos, ¿no? Y estos instructivos de lavado de manos deben estar visibles y colocados en los lavaderos, ¿no? En el gabinete de higienización de lavado de manos y también incluso en los servicios higiénicos, donde se tenga que tener pegado en la pared el instructivo de lavado y desinfección de manos y también en qué casos debo lavarme, desinfectarme las manos, ¿no? Entonces, eso es importante considerar, ¿no? En qué casos, obviamente, antes de iniciar nuestro proceso, luego de haber usado los servicios higiénicos, luego de toser o estornudar, si manipulamos, obviamente, residuos, cajas, envases, ahora con mayor, hay que tener mucho, por favor, en cuenta nuestro trabajo diario y en el cual tenemos que tener un lavado muy frecuente de nuestras manos, ¿no? Y bueno, a eso me refería con el instructivo que deben tenerlo ustedes pegados, ¿no? En la pared, ¿no? Por lo general algunos los colocan en un enmicado especial, ¿no? De tal manera que sea también igual gráfico, fácil de entender, con letras claras. A veces colocan unos instructivos que ni se ven y muy complejos, ¿no? Entonces tiene que ser de acuerdo a la realidad también, ¿no?
en la cual, como vemos, están todos los pasos secuenciales para el lavado y desinfección de nuestras manos, ¿no? El uso de guantes, que ya lo hemos mencionado hace un momento, en qué momento voy a cambiar de guantes, ¿no? Si comienzo una tarea diferente, tan pronto como se ensucien o rasguen, con mayor razón si he manipulado crudos y luego voy a manipular cocidos, etcétera. La vestimenta, ¿no? Que ya hemos hablado, ¿no? El uniforme completo, cofia, gorro, mascarilla y guantes, calzado, botas o calzado cerrado antideslizante, y nuestro uniforme completo y también nuestro delantal, ¿no? Entonces, toda la vestimenta debe ser lavable, mantenerla limpia en un estado de conservación, y como les decía, la ropa de trabajo tiene que ser lavada en las instalaciones. Para eso hay muchos restaurantes ya se están adecuando, algunos han establecido un área determinada como lavandería, ¿no? Algunos incluso han comprado su lavadora, han establecido y delimitado todo lo relacionado a poder dar la facilidad al operario para que pueda realizar su lavado de su ropa de trabajo. Y bueno, y por último vemos un aspecto sumamente, igualmente importante como todos los demás, que es lo relacionado a la capacitación, ¿no? ¿Cuándo hacerla? También yo les diría que por lo tanto el empleador de un restaurante, el propietario, en coordinación con el administrador del restaurante, deben tener un plan de capacitación, un programa de capacitación que establezca un cronograma de sesiones de capacitación que por lo menos deberían hacerse cada mes. Con este tema de actual coyuntura, yo le diría que debería ser incluso quincenal. Eso no implica el reforzamiento in situ del personal, porque un tema es hacer un reforzamiento en etapa operacional breve de unos minutos, ¿no? O incluso previo al inicio de las operaciones, idealmente, como nuestra charla de 5 minutos, las supervisiones que tienen que hacerse constante en los procesos por parte de un profesional de calidad, y aparte de ello, que son las capacitaciones globales. En ese tema de coyuntura, obviamente tenemos los temas de capacitaciones virtuales, tratando de minimizar las capacitaciones presenciales. Para ello, pues tenemos herramientas que nos van a permitir poderlo realizar de forma adecuada y eficaz. En los temas de capacitación, tenemos lo relacionado a las BPM, a los procedimientos de limpieza y desinfección, pero a la relación de estos temas que podríamos referir: cadena alimentaria, contaminación cruzada, enfermedades transmitidas por alimentos, tenemos también la relación de temas relacionadas a la prevención de contagio del coronavirus, los procedimientos de sanitización que debemos de contemplar permanentemente, lo relacionado al control de salud, la vigilancia del estado de salud de los operarios, etcétera. Entonces, se recomienda, por lo tanto, que tengamos, por eso tenemos nuestros manuales y nuestros protocolos, donde va a estar plasmado todos nuestros procedimientos de trabajo, y en el tema de capacitación, tenerlo, como les decía, en un registro, donde vamos a establecer la fecha, las horas y tema de capacitación, el expositor a cargo, la evaluación que tiene que realizarse a las personas capacitadas, y todo ello constituye, por lo tanto, que tengamos en el cronograma ya establecido y elaborado los temas de capacitación con las fechas que se van a desarrollar dichas capacitaciones, ¿no? El dueño responsable de dicha capacitación, como les decía, en todos los temas implicados a PGH, BPM, limpieza y desinfección, control de plagas, contaminación cruzada, buenas prácticas de almacenamiento, rastreabilidad, cadena alimentaria,
distribución, por ejemplo, ahorita que estamos en el tema de modalidad de distribución de alimentos, y en este caso poderlas realizar, ¿no?, de forma periódica, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos concluido, sin antes hacer la coordinación, si es que hay algunas otras preguntas adicionales a las que he contestado ya. Nos hemos pasado un poquito también de la hora, pero bueno, espero que haya podido ser un importante aporte para ustedes que están trabajando en el rubro y que haya podido absolver consultas o solicitudes a lo largo de todo el desarrollo de esta sesión del día de hoy. Y bueno, voy a comunicarme para ver si es que existen algunas otras preguntas. Pendiente de absolver, pero comentarles que estamos programándoles también la siguiente sesión para poder igualmente continuar hablando de estos temas tan importantes y tan interesantes de actual coyuntura en el tema de ligado, por lo tanto, a garantizar. Se envió 2 preguntas. ¿Perdone? Ah, ok. 2 preguntas, sí. Sí, ok. Sí, entonces voy a, antes de terminar la sesión, voy a contestar 2 preguntas. Me las está dando Joel Cristian Córdoba Buleje. Me dice, los trabajadores que realizan delivery deben de tener certificado de sanidad o qué documentación debe cumplir. Ok. Los trabajadores de delivery, tenemos en este caso que la opción principal es que la modalidad de delivery sea propia del establecimiento para reducir los riesgos de contacto. Y en este caso, por lo tanto, es responsabilidad del empleador del restaurante o servicio afín, del servicio afín, que pueda, por lo tanto, igualmente, como lo ha hecho con los demás colaboradores del restaurante, haber realizado una programación para que puedan pasar su despistaje de COVID, ¿no? Para ello existe una relación de laboratorios y de centros especializados que están realizando dicho despistaje, porque como sabemos es responsabilidad de cada empleador que pueda asegurar que cada uno de sus trabajadores que está reiniciando actividades esté, por lo tanto, libre de coronavirus, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es importante entonces que se haya hecho ese despistaje previo. En cuanto a eso, también aparte de ello, tenemos que considerar de que la persona que va a laborar tenga que igualmente hacerse una vigilancia permanente de su estado de salud. Y en ese aspecto tiene que hacerse, por ejemplo, el control de la temperatura de forma diaria, tanto al ingresar al establecimiento como cuando se retira. En el caso de la persona de delivery, se establece que sea antes de que se retire a hacer la distribución, también se le vuelve a tomar la temperatura y luego igualmente también antes que se retire de su centro de labores.
Ahora, durante el trabajo diario que realice la persona, y creo que eso está ligada a la otra pregunta que me ha hecho, ¿cómo puedo sustentarme? Dice, si un trabajador de cocina no cuenta con certificado de sanidad en tiempos de COVID, los trámites para obtenerlo lo dificulta. Eso es muy cierto. Ese es el tema del carnet de sanidad. Pero ojo, es bueno que averigüen ustedes, hay algunos centros médicos, bueno, los centros médicos, hay centros que están trabajando. Hay también, por si acaso, los consultorios médicos privados que tienen convenio con municipalidades y ellos están también trabajando ya, por si acaso. Entonces, los que tienen, por ejemplo, convenio con la municipalidad están realizando, obviamente, la evaluación médica de cada persona y realizando los análisis correspondientes para lo que es obtención del carnet de sanidad. Por otro lado, la evaluación médica completa puede realizarlo. Si no puede obtener el carnet de sanidad, la evaluación médica que me determine que el médico está dando conformidad y actitud a la persona para que pueda laborar y le emite un certificado de salud, ¿no? Eso es en este caso lo que debería realizarlo, ¿no? Y me dice la última pregunta, ¿cómo se debe proceder si se detecta a un personal que presenta síntomas del COVID durante el proceso de producción de alimentos o la manipulación de los mismos? Bueno, ahí es muy importante. En ese aspecto, si se detecta una persona que está manifestando algún síntoma, basta que manifieste alguno de los síntomas, inmediatamente tiene que tomarse acción. Es decir, la persona no puede continuar obviamente ahí en el establecimiento, sino que tiene que ser inmediatamente derivado a su atención médica. Inmediatamente, no puede continuar por ningún motivo en el establecimiento. Tiene que ser derivado, ¿no? Entonces, eso es en este caso la acción inmediata que tiene que